Gala Torres nació en un pueblo de Francia, hija de una madre parisina de origen argelino, Karima Bouguefa, y de José Torres, un malagueño. Tras la separación del matrimonio, meses atrás, su madre y ella se habían mudado a Aguilar de Campo, donde vivían algunos familiares maternos. Allí Manuela pronto se hizo amiga de Virginia Guerrero, natural de esa población, de 14 años de edad, uno más que ella. La tarde del 23 de abril de 1992, día de Castilla y León, Virginia pidió dinero a su madre, Trinidad, para comprar una tarta. Afirmó que había sido invitada a una fiesta de cumpleaños. Nada más lejos de la realidad. Se reúne con Manuela y ambas toman un tren con destino a Reynosa, una localidad a escasos 30 kilómetros al norte de Aguilar, con el objetivo de pasar la tarde de aquel día festivo en una discoteca. También llaman a su amiga Alicia para que las acompañe, pero esta prefiere quedarse en casa. Tras una tarde bailando, disfrutando, celebrando, a las 9 de la noche deciden volver a casa. Descubren que ningún autobús sale ya a esa hora con destino a Aguilar. Al verse sin ningún medio de transporte a su alcance, deciden hacer autostop. Un coche las recoge y desaparecen. Nunca más se volvió a saber de ellas. La última persona que vio a las chicas fue una vecina de Aguilar de Campo que regresaba a su casa desde Reynosa en su automóvil. Esta afirmó haber visto de pasada a las jóvenes subiendo a un coche SEAT 127 blanco en las afueras de la calle principal de Reynosa. Tras no volver a casa las menores y sin ninguna pista de su paradero, la familia acude a la Guardia Civil. Allí les dicen que deben esperar 24 o 48 horas para comenzar a buscarlas. Ante la desesperación de la familia, al día siguiente comienza a peinarse la zona. Se realizan batidas y se toman testimonios entre los vecinos del pueblo. Pero no había nada. Nadie sabía nada. Las fotos de Virginia y Manuela empapelaron la zona y las provincias limítrofes. Y el programa de televisión Quién sabe dónde, recién estrenado, dedicó muchas de sus emisiones a analizar este caso. Comenzaron a llegar las llamadas, algunas aportando pistas, otras intentando burlarse de una situación desgarradora. La policía estableció líneas de investigación en España y Francia, pero ninguna dio resultado. El padre de Torres residía en Marsella trabajando como guardia de seguridad en un centro comercial, pero no se encontró ninguna conexión con la desaparición de su hija. Se investigaron todos y cada uno de los posibles rastros, incluso clubes de alterne en las provincias de Palencia y Burgos, donde algunas personas situaban a las niñas. No se encontró nada. Tras estallar el caso de las niñas de Alcácer, el foco mediático se aleja de la desaparición de las jóvenes de Aguilar de Campo. El caso se enfría poco a poco. Y la última pista data de la primavera de 1997, cuando una chica exocupa de Madrid afirmó haberlas visto bien y con aspecto punky, acompañadas de un chico. La policía investigó el ambiente ocupa madrileño, sin ningún tipo de resultado. Antes, en 1994, solo 2 años después de la desaparición, unos paseantes hallaron 2 bolsas que contenían huesos humanos en el campo cerca de la presa de Requejada, unos cuantos kilómetros al noroeste de Aguilar de Campo. Pero las investigaciones forenses descartaron toda posibilidad de que pudieran pertenecer a las jóvenes. Se trataba de víctimas desconocidas de la Guerra Civil Española. En 2001 se hallaron otros 2 cráneos que los medios de comunicación conectaron con el caso, pero fue otra pista en falso. También pertenecían a víctimas de la Guerra Civil. Hay un silencio espantoso hasta 2018, cuando en un embalse de Cantabria se halla una mandíbula humana. Nada, tampoco pertenecía a las niñas. En julio de 2021, el juzgado de primera instancia e instrucción de Cervera reabriría el caso.
Tomaba esa decisión tras la declaración ante la Guardia Civil de una mujer que, en el año 91, también junto a una amiga, ambas menores, se subió a un SEAT 127 de color blanco en esa zona en la que desaparecieron las niñas. Asegura que el joven que las paró se desvió del destino y ella tuvo que agarrar el volante para arrojar el vehículo a una cuneta y poder huir. Contaba lo ocurrido 30 años después al descubrir el suceso de las niñas en un programa de televisión y sentir que se asemejaba muchísimo a esa experiencia que ella misma había vivido. En junio de 2022, el juzgado decidió archivar provisionalmente las actuaciones emprendidas al reabrirse el caso. Se habían abierto 3 líneas de investigación sobre varios individuos. El primero fue exculpado, y los abogados de las familias pidieron que se actuara sobre los otros 2. Uno era un hombre propietario de un SEAT 127 blanco, plenamente identificado por la mujer que sufrió la tentativa de secuestro un año antes que las niñas, y sobre el que se confirmó la pertenencia del coche entre el 21 de mayo de 1990 y el 31 de marzo de 1996. Este hombre terminó siendo desvinculado del caso tras incluso haberle sido pinchado su teléfono e instalado un dispositivo de seguimiento en su actual coche. El individuo contaba en su historial con 4 detenciones por intento de agresión sexual. Este sospechoso afirmó que su SEAT era de color marrón, pero la representante de las familias considera que la investigación no ha sido capaz de señalar si, efectivamente, el vehículo es de color blanco, como decía la testigo, o si era marrón oscuro, como declaró el sospechoso, con lo cual este hombre no estaría del todo descartado del caso. La segunda línea de investigación se centró en otro sospechoso del que la Guardia Civil no ha conseguido ninguna fotografía ni documento de identidad cercano a 1992 para mostrar a la testigo, para su reconocimiento. Además, el sospechoso dijo haber viajado a Estados Unidos en 1992, aunque la investigación demostró que en esa época no disponía de pasaporte. Por último, el testimonio dado por este hombre en 1995 y el que dio en la actualidad es bastante distinto. El sospechoso dijo no conocer de nada a las menores de Aguilar en su primer testimonio. Sin embargo, en las últimas entrevistas de la Guardia Civil explica que un amigo se las presentó en una discoteca, pero que no volvió a verlas. En el momento de la desaparición de las menores se recibieron 2 llamadas anónimas en el puesto de la Guardia Civil de Reynosa. En ellas, la persona que llamaba aseguró que las niñas estaban en la mina Fontoria. Tal y como relata la representante de las familias de las niñas, Carmen Balfagón, la Guardia Civil buscó en esta laguna, pero según el informe que emitieron, había casi 1,5 metros de lodo, por lo que no pudieron llegar a determinadas zonas del lugar. Balfagón insiste en que esa laguna se podría haber drenado como se hizo con el río Guadalquivir en la desaparición de Marta del Castillo, y así tener más oportunidades de encontrar algún resto óseo de las niñas. A día de hoy, nadie sabe qué pasó con las niñas de Aguilar. A través de la niebla. Y una semana más están con nosotros en nuestra tertulia Pedro Riutort. Buenas tardes, días, noches, Pedro. Buenas tardes, días, noches, Javier y compañía. Y Giselle, buenas tardes, días, noches, chicos. Aquí estamos una semana más con un caso que yo os tengo que preguntar para abrirlo porque es cierto que es bastante desconocido. No sé si vosotros dos conocíais este caso. Yo había oído hablar, pero como dice Chuslan Preave en Hablé con ella, cuando le preguntan, es que qué mala suerte ha tenido, ni un masa media ha venido aquí a entrevistarle, que esa frase a mí me encanta. Creo que este caso quedó muy opacado, que eso ya lo veremos más adelante, por otro tipo de sucesos más heavy o más, no sé, con más tirón. Más repercusión. Que hicieron que... Exacto, más repercusión, que tirón no sería la palabra, que hizo un poco, bueno, quedara en el olvido. Yo sí que me sonaba, más que nada porque a mí me pilla aquí cerquita,
y sí que se lo he oído sobre todo a la gente, a mis padres y demás comentar, y sí que me sonaba, pero sí es cierto que había partes que no sabía, pero por eso mismo que comenta Pedro, porque pues tuvo más repercusión el caso, lo que pasó después, ¿no? Que ya hablaremos de ello, pero ese caso pues al final lo tapó. Aparte, a mí me llama mucho la atención que vuelve a haber muchas coincidencias con el caso ya muchas veces nombrado aquí. Son casualidades seguramente, pero me parece muy curioso. Sí, yo lo que decía es que a lo mejor a nosotros nos resulta un poco más cercano porque al final somos de la comunidad autónoma, Giselle y yo, y entonces sí que aquí se ha oído hablar más de este caso, pero a nivel España no tuvo esa repercusión que tuvieron pues otros casos de la época, como es el caso Alcácer, que sucedió prácticamente un par de meses después de que y opacó toda la atención, como pasó un poco también con el caso Macastre, ¿no? Que quedaron ahí un poquito en el olvido. Pero antes, en segundo plano. Sí. Antes de... Sí, pero yo creo que el programa Quién sabe dónde, que fue, bueno, vosotros a lo mejor no os acordáis porque no habíais nacido, evidentemente, pero que fue un revulsivo ese programa, fue muy, es decir, que fue muy notorio. Entonces yo lo recuerdo, este caso y otros casos de ese programa, ¿no? Con Paco Lobatón, pero que bueno, que fue... Lo indico más que nada como reseña, ¿no? Que ese programa tuvo muchísimo impacto y mucha importancia. Yo creo que muchos de estos casos, los que los recordamos de ese programa de Paco Lobatón, de Quién sabe dónde. Pues vamos a situarnos un poquito en el contexto. 2 niñas de 13 y 14 años, en una época en la que por supuesto no hay móviles, en un pueblo muy pequeño de Palencia, deciden escapar de allí una noche para irse hasta Reynosa, a una discoteca, ya que en Aguilar no había, y lo hacen a escondidas. Incluso una de ellas miente a su madre para conseguir el dinero. Yo creo que esto ya nos habla un poco de la inocencia de ambas y de esa ansia de conocer un mundo que hasta entonces estaba prohibido, ¿no? Para ellas, que al final no dejaban de ser unas niñas. Yo aquí quiero remarcar que bueno, yo creo que la edad lo dice todo, ¿no? 13, 14 años, lo que tú has dicho, ¿no, Javi? Pues esas ansias como de querer conocer del mundo, de no ver el peligro, ¿no? Porque al fin y al cabo con esa edad pues que te piensas como que eres inmortal, básicamente, que nada te puede pasar a ti y no tienes ese concepto del miedo como lo puedes tener un poco más con más años, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí tuvieron una actuación un poco de, no rebeldía, porque tampoco, ¿no? Quizá eso, no tener miedo, que es lo que falló aquí. Sí, de desconocimiento, lo que tú has dicho muy bien, un pueblo pequeño, al final es la primera vez que salían de ahí, pues yo creo que fue un poco la inocencia del momento. Sí, yo opino igual como vosotros, 13, 14 años, todos hemos tenido esa edad y bueno, pues es muy traicionera porque en esos momentos pues uno suele pensar que el mundo está a sus pies, que lo controlas todo, que eres capaz, bueno, en fin, lo que es la adolescencia, ¿no? Y evidentemente esto jugó en contra de ellas, de las niñas. Recalcaba eso de la inocencia porque efectivamente al comprobar que no había trenes para regresar deciden hacer autostop. Yo creo que algo inconscientes de los peligros que eso puede conllevar, ¿no? Y que conllevó en este caso, porque es entonces cuando un vehículo las recoge, un SEAT 127 blanco, que es además la única pista del caso. Entonces desaparecen, no hay ni rastro, ¿no? Esto es lo primero que se sabe de esa desaparición y es gracias al testimonio de una mujer que las ve subir en ese coche. Claro, que esto no lo cuenta hasta que esa desaparición se denuncia, pero como ahora ya por suerte las cosas han cambiado, ¿no? En los casos de menores no hace falta que pase tanto tiempo, pero en ese momento en el cuartel de la Guardia Civil se desperdician esas primeras horas que son cruciales para buscar a alguien porque mantienen ese protocolo de dejar pasar 24 y hasta 48 horas, ¿no? Yo creo que ahí es cuando ya se les pierde las pistas a las niñas y no se las va a volver a ver porque la investigación tarda muchísimo en empezar, unas horas que son, imprescindibles. A mí este caso me ha resultado interesante porque como bien hemos dicho al principio, no le conocemos porque pues somos de la zona básicamente, de la comunidad, pero sí que investigando me ha llamado mucho la atención, yo personalmente, como opinión personal, los fallos que ha habido en este caso en cuanto a protocolos. Luego mencionaré otro cuando hablemos de un poquito más en tema policial, pero en este me parece que, bueno, esperar 24 o 48 horas para unas niñas de 13 años me parece una exageración. Sí que es verdad que no estaba el protocolo de espera, de que no había que esperar como hay ahora, pero
no sé, me parece como muy absurdo, ¿no? Bueno, a mí el caso sí es verdad que también me parece un poco todo como surrealista, porque también lo de la tarta es un detalle que no sé, que posiblemente no tenga nada que ver, pero que la madre no indagara, siendo un pueblo tan pequeño. Voy a comprar una tarta para, bueno, no sé, pensaría, digo, si fuera hija mía diría, pero ¿quién cumple años? ¿Qué fiesta? No, queda ahí como esas lagunas que entiendo que, bueno, también la información no se puede extender demasiado. Entiendo que con el dinero que le dio para la tarta fue con lo que compraron los billetes del tren. Todo esto son suposiciones que yo estoy haciendo. Y luego, pues como indicaba Giselle, pues bueno, sí, esa ida a la discoteca, o como indicabas tú también, Javi, hacer autostop y tal, que es todo como muy inocente, muy pueril. Y otra vez volvemos aquí con las similitudes, ese coche, esa vecina que ve un coche y como ve que las dos niñas se suben a ese coche, ¿no? Entonces es todo como muy, no sé, surrealista. Es peculiar el caso, o sea, sí. No hay cosas que dices, parece que no encajan, ¿no? O sea, pero no claro, sé. también hay que extrapolarlo pues a poblaciones pequeñas donde todo el mundo, no todo el mundo, pero más o menos conoces al vecino. Yo creo que eso pues provoca esa tendencia a confiar más, a no pensar que, bueno, claro, no es lo mismo que una gran ciudad, ¿no? El problema que veo yo aquí es que no era el mismo municipio, ¿no? Al ser Reynosa donde desaparecen las niñas, entiendo que no las conocían en el pueblo y entiendo que tampoco conocían a ese señor, luego ahondaré en esto, pero lo que a mí me llama la atención es que alguien, aunque sea de pasada, ve a dos menores que con 12, 13 años, creo que se ve perfectamente que son niñas, subirse a un coche en medio de la carretera, no sé, puedes pensar muy bien, puedes pensar que son sus padres o que es algún familiar, pero a mí me haría sospechar algo. Bueno, que también esto decirlo ahora es fácil, pero también habría que poner hasta el momento. Claro, a toro pasado eso, como se dice. Sí, a toro pasado. Pero claro, es lo que tú dices, que posiblemente si alguien las vio, que existe ese testigo que dijo que las había visto, pues bueno, puedes pensar perfectamente, pues si no hay signos de violencia ni nada, pues entonces pues pensar que están subiendo. Claro, es que por otro lado tú puedes verlas subir, bueno, inocentemente, ¿no? Claro, si se para un coche y le dice, oye, yo te llevo, pues ellas están entrando por su propio pie. ¿Por qué te va a llamar a ti la atención? Es que también está esa parte, ¿sabes? Esa opción. Otra cosa es que, claro, estaban haciendo autostop, que eso también... A mí me extraña mucho la parte también de la policía, de que entiendo que antiguamente la ley era así, se tenía que dejar pasar un margen de 24 horas, y eso cambió gracias a un caso que no recuerdo ahora cuál era, pero sé que a raíz de un caso de un asesinato de una chica, creo que era, cambió la ley y ya no hay que esperar. Pero en este caso son menores de edad, entonces yo ahí es donde encuentro un poco contradictorio que la policía. Porque es cierto que cuando una persona es adulta está ese protocolo porque puede ser una desaparición voluntaria y está el tema de la libertad de movimiento y todo esto, pero en menores de edad es lo que a mí me ha llamado la atención desde el principio de este caso, ¿no? Porque sí que es verdad que luego se dijo que se investigaron todas las hipótesis, que se hizo todo lo que se pudo, ya, pero es que esas horas que se perdieron ahí eran cruciales. Pero bueno, empezó la cosa así y cuando comienzan a buscarlas se peina esa zona, se recogen testimonios, pero nadie sabe nada y es algo que a mí me llama la atención porque es que desaparecen cerca de las 9 de la noche en un pueblo de 9.000 habitantes. O sea, solo las vio esa señora. No las vio nadie más, no sé. Es que nos volvemos en esos microclimas otra vez de pueblos muy pequeños en los que al parecer nadie sabe nada. Un poco volvemos a las similitudes de Alcácer o de Macastre, ¿no? Las similitudes son muchas. Primero está la discoteca, la ida a una discoteca. Luego está el autostop, que también se da en Alcácer. Luego, y en Macastre no, pero bueno, también pinta por ahí. Luego que si hay una testigo, también existe una testigo en Alcácer, que además es una testigo que luego hay teorías en las que se contradice, o líneas de investigación en las que se contradecía ese testigo, que si las vio subir, que si no las vio subir. Estoy hablando de las niñas de Alcácer. Aquí parece ser que existe también ese testigo que las vio subir en el coche. Y bueno, pero que tampoco condujo a nada concreto esa vía de investigación, ¿no? O sea, lo único que llevó fue al tema del coche, ¿no?
Sí. Que gracias a, bueno, digamos que gracias a ese testigo, ¿no? Se pudo saber al menos que era un coche blanco, un SEAT blanco. Un SEAT blanco. Poco más. Es que realmente en este caso lo curioso es que no hay pistas, básicamente. Claro. No hay pistas, literal. Yo recalcaba lo de los 9.000 habitantes porque probablemente si el secuestrador era de allí o ya estaba por la zona desde hace un tiempo, como luego veremos en los avances más recientes del caso, ese Fiat blanco podría haberse identificado, ¿no? O incluso a esta persona. Es lo que a mí me llama la atención, porque es que son 9.000 habitantes, que no estamos hablando de una ciudad como puede ser, incluso, no digo Madrid, pero Valladolid o Burgos, ciudad en núcleos urbanos más grandes, es que es un pueblo de 9.000 habitantes. Y la Sí, pero hora quizás tampoco era tan mala. Pero quizás eso no tiene por qué jugar a favor de este tipo de acontecimientos, sino a lo mejor juega en contra, porque también pensad que en un pueblo con de 9.000 habitantes, pues muchas veces la gente no sale y se queda en casa jugando al dominó, yo qué sé. Sí, pero me Que a refiero... lo mejor hay menos afluencia de gente en ese momento en las calles, claro. Claro, es que a lo mejor tienes más posibilidades de ser visto. Pero me en refiero, una gran si este señor era un propietario de ese Fiat, ese coche tenía que estar matriculado, tenía que estar asegurado, que con tirar de ese hilo en un pueblo de 9.000 habitantes se podría saber quiénes son los individuos que poseen un modelo como ese. A mí fíjate que cuando leo el caso, que hablábamos al principio si lo conocíamos, yo lo conocía, pero muy por encima, pero cuando leo el caso y leo lo del coche, el Fiat, el atestigo y tal, fíjate que me suena a hueco todo eso, que no me suena a nada concreto. Creo que, no lo sé que finalmente se encontró el coche, o eso es lo que he leído, pero que tampoco condujo a nada, Sí. que se tuvo que incluso se pinchó el teléfono del señor dueño del coche. Eso es muy reciente, llegaremos luego porque ya vemos que vamos a ver en ese momento que efectivamente la policía no pudo, a pesar de estar identificado, no pudo relacionar a ese individuo con no, por eso digo que a mí lo del coche y la testigo del coche, igual que en el caso Alcácer, no sé, no digo que no sea así, pero supongo que debía ser de noche. Unos dicen que era color blanco el coche, luego creo que en otros sitios dice que el color era color crema, sí, no estoy seguro. Y marrón incluso llegó a decir el individuo, pero bueno. Siguiendo un poco la línea temporal del caso, porque luego reitero que llegaremos ahí, la investigación lleva a la policía hasta Francia, que en ese momento donde trabajaba el padre de una de las niñas, pero no hay ni una pista que le pueda relacionar con el paradero de su hija o con el posible secuestro de su hija, este señor que en ese momento trabajaba en Marsella, ¿no? Se investigan también muchísimos clubs de alterne de la provincia, incluso llegan hasta Burgos, no hay éxito, no se las ve por ningún lado, y a pesar de que en ese momento fue un caso muy popular cuando acaece esa tragedia de Alcácer, el foco mediático se aleja bastante de Manuela y Virginia y este caso queda olvidado. Y sí que es cierto lo que has comentado tú antes, Pedro, que en ese programa de televisión, ¿Quién sabe dónde? Al parecer hicieron un seguimiento bastante cercano de este caso, incluso hubo gente que llamó, dio pistas falsas y todo esto que suele pasar con estos casos, ¿no? Pero al final pues esto acabó por enfriarse y ya sabemos cómo son los medios de comunicación, ¿no? Y sabemos cómo fue el seguimiento del caso Alcácer y la importancia que tuvo, así que esto se enfrió completamente y quedó en el olvido. Claro, es que el caso Alcácer hay que entender que es tan impactante y es como una vorágine informativa, que es que además cambió los medios de comunicación, la forma de comunicar, de dar noticias de este tipo. Hubo un cambio radical en la prensa, en la televisión de aquel entonces, y fue un caso súper mega ultra mediático que ensombreció, no aposta, faltaría más, pero sí, pues bueno, la popularidad de ese caso pues hizo que muchos otros quedaran relegados a un segundo, tercero o incluso al olvido, porque yo creo. Incluso a estas niñas, la prensa las ha acabado denominando como las niñas de Alcácer de Aguilar, que a mí me parece grotesco usar ese titular, ¿no? Pero bueno. Sí, pero... De todas formas, el tema... Perdón, Pedro. El tema de todo de lo mediático es, hablando claro, es como también en parte carroñeros puros, porque siempre van a ir a lo que más dé, ¿no?
Y en este caso, ensombrecer pues otros casos, al fin y al cabo lo que hace es, bueno, evidentemente apagarlos, porque si luego al final los que no se acuerdan somos nosotros, ¿no? Los espectadores, como lo quieras decir, pues si ellos mismos tampoco nos lo recuerdan, ¿no? Quiero decir, porque el ser humano en ese sentido es muy así, me das una cosa y me quedo con ella, pero si me pones otra mejor me voy a ir a eso. Cuanto más chicha tenga, entonces en este caso, el caso de Alcácer, pues es que se lo llevó todo y es una pena porque al fin y al cabo hay casos también más pequeños que a mí me da muchísima pena que se dejen de nombrar porque realmente pasa otra cosa. Sí. A mí estas cosas me duelen muchísimo. Y muchas veces la prensa se escuda en estar amparados por eso de la noticia y que manda la noticia y que tienen que informar para mostrar muchísimo morbo como pasó en Alcácer, pero bueno. Es que, a ver, estamos hablando en cierta manera de un término que a mí me encanta, que es la pornografía emocional, ¿no? Que es como se ha llegado a llamar este tipo de información. Entonces, hay que pensar que en los 90s es el boom de todo de toda esta pornografía emocional, ¿no? Es como que de repente esto se pone súper de moda y es pegar ese pelotazo que no tenemos que engañarnos. Yo por lo menos no me siento orgulloso de reconocerlo, pero evidentemente pues quiero decir, me llama la atención muchas veces y capta mi atención y luego pienso, bueno, Pedro, para un poco, ¿no? Porque esto ya está entrando en unos... Pero es así, la condición humana pues te estira este tipo de morbo y tal. Y claro, digamos que la estrella, suena muy mal, ya lo sé, pero que la estrella y lo que ensombreció a los otros casos pues fue el caso de Alcácer, porque en realidad es que, vuelvo a repetirse, es que cambió la forma de hacer televisión, de hacer periodismo, es que fue brutal. Sí, además es que en esa época tenemos dos ejemplos para mal de esto, que serían un poco el caso Alcácer y el caso Baninkoff, ¿no? Que es También. Es el morbo televisivo y incluso en el caso Baninkoff es el ejemplo más real que existe de cómo los medios de comunicación pueden influenciar en la opinión de todo un país, ¿no? Pero bueno, sí que tienes tu razón, que fue insistimos sobre lo mismo, fue tan mediático ese caso, tan mediático que yo creo que no, a esos niveles, no sé si ha habido, yo creo que no ha habido otro caso en España porque... Nada. No ha habido... Marcó un antes y un después el caso de Alcácer. Hombre, claro, sí, quizás incluso se dice que terminó con Canal No. O sea, quiero decir, es que hicieron durante mucho tiempo un debate donde se invitaba a la hermana, aquello era completamente un reality show, casi era aquello donde se hablaba con cada día del juicio, se comentaba, salía el padre, o sea, fue muy, muy heavy, fue un tsunami en realidad, en el caso del caso. Pero volviendo un poco al caso que nos ocupa hoy, a las niñas de Aguilar, se pasa muchos años en blanco con pistas que no llevan a ninguna parte porque aparecen huesos que resultan ser de víctimas de la guerra civil. En el año 2017, creo recordar, aparece también una mandíbula que se descarta. Pero en 2021 todo da un vuelco 30 años después de la desaparición. La criminóloga Carmen Balfagón, que era en ese momento y continúa siéndolo, ¿no? Portavoz de las familias de las niñas, aparece en televisión, que hilado un poco con todo lo que hablábamos de los medios de comunicación, se estaba realizando una reconstrucción del caso en el programa Viva la Vida. Y una espectadora que lo estaba viendo se pone en contacto con Telecinco al advertir que había vivido una situación muy similar a la de Virginia y Manuela durante su adolescencia, un año antes de que las niñas de Aguilar desaparecieran. Al parecer esta mujer y una amiga, entonces menores de edad, volvían también de fiesta de Reynosa haciendo autostop cuando un coche, un SEAT 127 blanco, paró y recogió a ambas. Cuando éstas se dieron cuenta de que podía estar intentando secuestrarlas, al parecer esta mujer agarró el volante, pegó un volantazo, el coche acabó en una cuneta y consiguieron huir de ahí, ¿no? Es aquí cuando el caso pega un vuelco y se reabre, porque después de contactar con el programa de televisión, esta mujer presta declaración ante la Guardia Civil
y, como digo, se permite la apertura de una nueva línea de investigación. Hace 25 años, la extraña desaparición de 2 jóvenes en Reynosa conmocionó la comarca de Campoo. Virginia y Manuela, unas adolescentes de Aguilar, fueron de fiesta a la vecina ciudad cántabra. Desde ese día nadie más las ha vuelto a ver. Testigos aseguraron a los investigadores del caso que las vieron haciendo autostop para volver a sus domicilios, pero ninguna de las múltiples pistas que fueron apareciendo han resuelto el caso. Testigos como Eugenio, un fotógrafo que tenía una tienda en Aguilar y conocía a las niñas. Él las recogía en su vehículo cuando hacían dedo para ir a Reynosa. El tiempo que ha pasado y que he intentado olvidarlo porque realmente fue un caso bastante triste y basta que las conociera, pues bastante penoso recordarlo. Pero bueno, nada, las cogí, me dijeron que venían a Reynosa y nada más, venían a Reynosa a pasar el día porque ya era fiesta y yo las dejé en Cupido, a la entrada de Reynosa, en la zona de discotecas, bares, lo que, bueno, donde está todavía la zona y nada más. Al día siguiente me enteré que no habían vuelto a casa. El tiempo ha pasado, pero a Eugenio le cuesta olvidar que las niñas a las que llevó un día de fiesta a Reynosa nunca volvieron a casa. Siempre te queda el mal cuerpo, ¿no? Decir, pues igual las coges y las has vuelto a casa. Pero bueno, son cosas que son a posteriori y que no van a ningún sitio, la verdad. A mí de esto lo que me resulta curioso es que haya sido como 30 años después, ¿no? Quiero decir, no sé, me cuesta pensar que esta persona no había oído el caso antes, no sé. Yo no tengo... Yo este dato le desconocía hasta que he estado, bueno, hasta que me lo he investigado, ¿no? Pero yo este dato le desconocía y es una cosa que cuando me he informado, no, me ha chocado bastante. Porque es como que de 30 años después dices que te ha pasado algo similar, ¿no? Que no estoy diciendo, ojo, que sea mentira ni mucho menos, ¿eh? Pero me causa como... me choca, ¿no? Sí, bueno, yo no sé, a mí también... Hombre, es que no sé, es lo que dice Giselle, 30 años después, bueno, quizá puede haber sido por el miedo, porque claro, también un lugar de 9.000 habitantes, pues es un sitio pequeño, si uno que se crea enemigos, pues es un sitio muy pequeño, no es como una ciudad, entonces no sé, como teoría pues lanzaría eso, el miedo a lo mejor de confesar algo, que verse, pero bueno, sí, también me pareció un poco extraño. No sé, me quedo un poco con la duda, ¿no? Posiblemente eso ocurrió, no tiene por qué ser la misma persona. Yo creo que el final de estas 2 chicas fue mucho más trágico y a lo mejor la persona con la que se encontró esta mujer pues era simplemente un abusador, ¿no? Que ya es bastante, pero me refiero que quiero decir que eso es lo que entiendo yo. Yo entiendo que a este testimonio se le da una veracidad, no porque se consigue reabrir el caso, entonces entiendo que es veraz el testimonio, porque además no vería sentido yo a 30 años después, en un caso que para nada es tan mediático como otros, el buscar cualquier tipo de afán televisivo, porque ya habéis visto que este caso no ha tenido prácticamente recorrido en medios de comunicación en la actualidad. Por eso digo que yo sí tiendo a dar veracidad al testimonio de esta mujer, y puede que en ese momento hubiese un secreto de sumario que no revelase ciertos datos de la investigación, y a lo mejor pues esta mujer no ha tenido conocimiento de todo esto hasta verlo en la televisión, porque como está protegida ahora mismo por ese secreto de sumario, no sabemos quién es. Puede que no fuese ni siquiera de Reynosa, puede que estuviese de vacaciones en el pueblo o cualquier tipo de cosa. Pero lo que es cierto es que sí, como digo, se reabre el caso, porque esta denuncia llega al juzgado de Cervera del Pisuerga, y al parecer el conductor de este vehículo resultó ser un hombre residente en un pueblo del norte de España, apenas a unos 30 kilómetros de Reynosa, ese lugar donde Manuela y Virginia fueron vistas por última vez, subiéndose a ese SEAT 127 con matrícula de Valladolid. Hablamos ya entonces, si este testimonio le damos veracidad, de un posible depredador que operaba en esa zona durante años, ¿no? Porque esto sucede un año antes a este caso. Claro, no, si esto ya ha sucedido un año antes que el caso de Virginia y de Manuela, evidentemente ya estaríamos hablando pues de lo que tú has dicho, ¿no? De un depredador que estaba por la zona, viendo a ver cuál era en este caso la presa fácil, ¿no? Por llamarlo de cierta manera. A ver cómo podía atacar. Bueno, sí, podría. Yo creo exactamente que sí, que podría ser, es un depredador sexual, pero vamos, no sé exactamente si se pudo demostrar la conexión
Yo entiendo que este señor ya fue investigado en su momento, porque antes he hablado de lo del tema de la matrícula del coche, aquí se desvela, por eso antes no quería dar muchos datos de lo que pasaba después, que esa matrícula era de un vehículo de Valladolid, y entonces entiendo que si se puede identificar tan rápido hace un par de años a este señor es porque en su momento ya estuvo investigado, porque además la mujer lo vuelve a identificar, ¿no? Dice que efectivamente esa fue la persona que intentó secuestrarlas o que se comportó de esa manera extraña en ese coche, y se prueba la pertenencia del coche entre el 21 de mayo del 90 y el 31 de marzo del 96 que pertenecía a este señor. Pero este hombre termina desvinculado del caso tras incluso, como decías tú antes, Pedro, haberle sido pinchado su teléfono e instalado un dispositivo de seguimiento en su actual coche. Lo que se hizo con los medios que se tenían entonces fue hacer un barrido de todos los vehículos 127 blancos que se daban tanto en la comandancia de Palencia, Cantabria, Burgos, incluso se miró en Valladolid. ¿Encontraron algún sospechoso? Pues de un señor que con estas niñas algunas veces las había llevado a Aguilar, las conocía y tal, y ese fue el motivo. Hola, disculpe, estamos haciendo un reportaje sobre la desaparición de las niñas de Aguilar de Campoo. El 24 de abril de 1992 usted hacía uso del coche del SEAT 127 blanco. No hacía uso de él para nada. Le tenía allí, si algún día había que ir a buscar leña, se iba, pero nada más. ¿Usted nunca ha recogido a unas chicas haciendo autostop, ni...? Hombre, recogerlas sí, pero no a estas. Ni mucho menos. Yo si recogía a alguna persona haciendo autostop era porque la conocía. ¿Recuerda usted si ese 24 de abril de 1992 usted estaba en los jardines de Cupido o en la discoteca Cocos en Reynosa? Ahora exactamente no, ahora ya no lo sé. Porque han pasado tantos años que ya no. Y siendo Aguilar de Campoo una localidad tan pequeña, ¿no conocía a Virginia Guerrero y a Manuela Torres? Era un hombre y ellas eran unas niñas. La testigo que ve que ellas se suben en un SEAT 127 blanco dice que al volante iba un hombre de mediana edad, no una persona muy joven, no un chaval muy joven, con lo cual podría cuadrar el perfil. Con esas señas podrían cuadrar 2.000, no, o 3.000 personas. No tuvo nada que ver en aquel momento ni en aquella época. Ni sabía nada de nada. Hay que recalcar que este chico tenía en su historial 4 detenciones por intento de agresión sexual. O sea, digamos que ya había algo que puso sobre alerta en su momento a la policía. Pero pues no se le pudo relacionar con el caso ni aquella vez ni en este momento. Este chico afirmó que su SEAT era de color marrón, y la representante de las familias considera que la investigación no ha sido capaz nunca de señalar si efectivamente ese vehículo era de color blanco, como decía la testigo, o si era marrón oscuro, como declaraba el sospechoso. Por lo tanto, esta mujer no descarta del todo a este señor del caso. Yo lo veo todo muy turbio, veo mucha evidencia sobre las espaldas de este hombre, quiero decir, el coche, la zona, los antecedentes, la identificación de la víctima, pero sobre todo esos antecedentes, ¿no? Esos antecedentes, es que... vaya antecedentes, majo. No sé, yo al tener esos antecedentes, no sé, o sea, hay cosas a mí en este caso, como bien os he dicho, que me chocan muchísimo. Y una de ellas también es esta, ¿no? Con esos antecedentes que estamos hablando, el tipo de coche tal, que no le puedan, ¿no? Inculpar en este caso. No sé, es chocante. Es que el problema de ese caso es que no hay cuerpos tampoco. Entonces... Yo no soy investigador, pero vamos, por mi forma de ser, yo desconfiaría de que fuera él el culpable. No sé cómo decirlo, es que lo veo demasiado evidente, demasiado claro, que una persona que ya tiene 4 denuncias vaya a arriesgarse con unas chicas de la zona. No sé, me parece, pero claro, vuelvo a repetir, yo no soy investigador, no tengo conocimientos, pero me parecería como demasiado evidente, demasiado fácil, ¿no? Yo por toda la información de la que disponemos, tiendo a pensar que hubo más de una persona implicada. Es lo que yo tiendo a pensar. No lo sé, pero lo que comentaba antes, que es que no han aparecido los cuerpos y entonces es muy difícil establecer cualquier tipo de relación con nadie si no hay un cadáver, ¿no? O sea, nos estaríamos basando simplemente en testimonios, en pruebas que al final ni la policía propiamente tiene claro si son veraces o no, porque no poder ni siquiera identificar el color del coche, solo poder hacerlo en base a testimonios. Y pocas pruebas, además. Muy pocas pruebas, efectivamente.
Y además se abren más líneas de investigación porque otra se centró en un hombre del que se sabe muy poco, misterioso ponía en los artículos de prensa, y digo lo de misterioso porque la Guardia Civil no ha conseguido ninguna fotografía ni documento de identidad cercano al 92 para mostrar a estas dos testigos, una de estas mujeres ya ha fallecido, para que le puedan reconocer. Además, ese sospechoso comentó que había viajado a Estados Unidos en el 92, pero la investigación demostró que en esa época no disponía de pasaporte para poder entrar en ese país. Y los testimonios parece que además fueron diversos, el que dio en 1995 con el de la actualidad. En el momento el sospechoso dijo no conocer a las menores de Aguilar, y en la actualidad, en su último testimonio ante la policía, explicó que un amigo se las presentó en la discoteca y que no volvió a verlas. O sea, ya se establece una relación entre ese hombre y las menores, además de esa posible mentira de su estancia en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero es tan misterioso que no sabemos quién es, ni... Quiero decir que yo... Es que son más lagunas al caso, más lagunas. Porque sí. esto que estaba diciendo Javier ahora, dime tú, ni foto, nada. Uh-huh. Es un caso que tiene pinta, y así es, que no se va a resolver nunca, porque no están los cuerpos. Eso que ya, para mí, pues debo ser muy cortito, pero me parece, porque dicen, no existe el crimen perfecto. Bueno, parece ser que sí existe. Aquí hemos tratado ya varios crímenes perfectos, o por lo menos, si no son perfectos... ¿Perdón? O mal investigados. O mal investigados, sí, que dicen, no existe el crimen perfecto, sino una mala investigación. Bueno, como fuere, en tu podcast ya hemos tratado varias veces de crímenes que no se han resuelto de ninguna de las maneras. Y aquí es que no hay ni siquiera un miserable hueso que pueda asociarse al cuerpo de estas dos chicas. Entonces, bueno, es una laguna inmensa de dudas y ninguna respuesta. Un testimonio de un coche que a mí, vuelvo a repetir, se me hace muy inconsistente, aunque pudiera ser, ¿no? Pero bueno, digo, no sabes si es blanco, si es tal, si es amarillo, no sé, lo veo todo como muy... Es un caso que solo creo que se pueda resolver una de dos: si aparecen los cuerpos o si alguien canta que... Pero si aparecieran los cuerpos, ¿en qué estado aparecerían? Entiendo que ahora hay pruebas más que eficaces para... Ahora iremos porque hubo unas investigaciones también respecto al paradero de los cuerpos, pero yo creo que solo se podría resolver de esas dos maneras, o en el mejor de los casos si apareciesen las niñas, que sería maravilloso, pero... bastante improbable a estas alturas, creo yo. Pero... Yo creo que es imposible. Yo creo que una persona no tiene la capacidad para esconderse. No lo sé, quiero pensar que no, que hoy en día en un mundo tan digitalizado me cuesta creerlo, pero bueno. Bueno, acuérdate del caso de Ilenia Carrisi y todas las teorías que había también en base. Yo también me cuesta creer que a día de hoy sea fácil esto, pero oye, una persona puede cambiar mucho. Yo en este caso no creo que estas niñas estén vivas. Desde luego, no, yo creo que improbable, por no decir imposible. Uh-huh. Otro dato que se ha conocido hace muy poco es el de los anónimos, porque en el momento de la desaparición de las menores se recibieron 2 llamadas anónimas en el puesto de la Guardia Civil de Reynosa, en las que la persona que llamaba aseguraba que las niñas estaban en la mina Fontoria. Que esto me retrotrae también, hablando de esos paralelismos, de esas coincidencias, a esa llamada anónima que comentamos en el caso Macastre. No sé si recordarán nuestros oyentes, alguien llamó afirmando que conocía el paradero de uno de los cuerpos de las víctimas, y efectivamente, que luego también había un debate sobre si ese cuerpo era o no, pero en fin, que me ha recordado. Cierro ahí ese paréntesis. La Guardia Civil sí que busca en esa laguna, y según el informe que emitieron había casi 1,5 metros de lodo, por lo que no pudieron llegar a determinadas zonas del lugar. La representante de las familias volvió a insistir en que esa laguna se podría haber drenado, como se hizo con el Guadalquivir, con la desaparición de Marta del Castillo, y para así tener más oportunidades de encontrar algún resto óseo de las niñas. O sea, de ser veraz esa llamada, de estar ahí esos restos, ya podemos afirmar que esa persona sabía que los cuerpos efectivamente estaban allí y por ende podría estar implicada, ¿no? Yo cuando me refería a lo de los protocolos, una de las cosas a las que me refería era esto. Bueno, las llamadas anónimas, además anónimas, porque bueno, llamadas, pues en estos casos siempre hay, ¿no?
siempre está pues alguien, como digo yo, que, bueno, alguien que quiere llamar un poco como la atención, ¿no? Ponerse como un poco en el foco, ¿no? Luego hay personas que seguramente hay veces que llamen, no hablo de este caso, hablo de cualquier caso, que llamen porque realmente estás tan obsesionado ya viendo las imágenes de una persona que ha desaparecido o algo que ya te parece que hasta la has visto tú, ¿no? Pero cuando llaman personas anónimas, personalmente yo creo que le daría hasta más credibilidad. No sé cómo explicarlo. Claro, es que realmente no había casi pistas. Entonces me estás diciendo que te ha llamado una persona anónima y te está dando algo y no... Bueno, tampoco llegó a buen puerto, porque como había ese lodo... Sí, bueno, es que aparte el lodo es peligroso porque puede provocar que si alguien está intentando buscar el cuerpo ahí, pues quede atrapado en el lodo. Entonces supongo que debía ser imprescindible drenar todo lo que era como una especie de estanque, ¿no, Javi? Sí, es una suerte de pantano que, claro, que yo entiendo que drenar eso tiene que ser muy complicado, pero claro, esta mujer decía lo del Guadalquivir, ¿no? No sabemos el alcance o sea, me refiero, no como Giselle, si ha llamado a alguien anónimamente y no hay ninguna pista y realmente se quiere dar con el paradero de estas chicas, pues sí, si hubiera habido una posibilidad de drenar el estanque, o perdón, la laguna, pues hubiera sido lo ideal, ¿no? Uh-huh. Al final esto es como un arma también de doble filo, porque puede llamar cualquiera, que en este caso falta por pasearse la medium, ¿no? Que siempre comentábamos Sí, falta la medium. Siempre es raro que estoy seguro que tiene que estar por algún rincón escondida. Uh-huh. Porque seguro que habrá aparecido la medium y noto cierta vibración por aquí, ¿sabes? Por allí, uh-huh. No sé. Ojo que yo hay mediums a los que les tengo cierto respeto, pero también hay que entender que hay mucho engañabobo. Pero bueno. Desde luego lo que es cierto es que a día de hoy no hay ningún tipo de pista más. El caso está visto, o sea, está luchando la familia para que no vuelva a cerrarse, pero tiene muy mala pinta y no hay ninguna pista del paradero de estas dos menores. Así que bueno, también yo quería hacer este programa porque siempre está bien reavivar el interés en este tipo de casos, porque oye, no puedes saber a quién le va a llegar y si alguien sabe algo, pues obviamente puede aportar algo a la investigación que se ponga en contacto con las autoridades pertinentes. Pero sí, porque yo creo que es importante para las familias, y bueno, no es que lo crea yo, es que así está demostrado, que bueno, por muy doloroso que sea, pues que se encuentren los cuerpos y tal, pero es una manera, en cierta manera, después de tanto tiempo, de descansar, de cerrar un capítulo que no ha sido cerrado, porque es que esto así como se queda, que por desgracia en España hay muchos casos que se quedan así, es que no descansas nunca, porque vale. Es un dolor eterno, interno y eterno. Y eterno, porque tú internamente puedes pensar, bueno, se ha muerto, pero ya está, se ha muerto, la ha enterrado. Pero si tú realmente, claro, los difuntos hay que llorarlos y hay que enterrarlos y hay que honrarlos. Si tú esa faceta no la has podido realizar porque no hay cuerpo, no se ha encontrado, entonces eso es un dolor. Es que luego la mente trabaja, porque como que una parte de ti dices, seguro que está muerta, pero es que luego está la parte de la mente que trabaja. ¿Y si no? ¿Y si está... Claro. ¿Y si está viva y está...? O sea, el easy es matador. Claro, yo creo que adoptas una suerte de normalidad que no es normal, porque aunque hayan pasado 30 años, aunque esta gente haya seguido haciendo su día a día, en sus pensamientos tienen que estar siempre sus hijas y siempre viviendo con la congoja de una llamada, de una pista, de algo, de saber algo, ¿no? Y con una esperanza desesperanzadora, si existe el término. El problema es lo que hablábamos al inicio de esta tertulia, ¿no? Que los casos, este tipo de casos, como todo en la vida, gozan de más o de menos popularidad. Por desgracia, yo diría que bueno, el caso Alcácer, pues eso opacó este caso, otros casos como el de Macastre, y que ya a lo mejor no habían gozado desde un principio del tirón mediático que tuvo el otro caso. Y bueno, pues es que parece increíble, pero la atención
es muy importante mantener la atención de las personas en un caso así, ¿no? De los ciudadanos, ¿no? Es importantísimo. Porque la verdad que hay asociaciones aquí en España de familiares de personas desaparecidas y se cuentan por centenares, quiero decir, es que son muchas personas. Pues es que por desgracia es algo que también está a la orden del día. Claro, que perfectamente podríamos estar hablando de casos y casos y casos y casos y a través de la niebla perfectamente... Temporadas a montones de casos que no se han resuelto. Que no se han resuelto jamás, tanto de cuerpos que se han encontrado que nadie ha reclamado, que eso es otro mundo también, ¿eh? Ojo, porque ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, el de la prostituta que apareció troceada en una maleta en una playa de Barcelona. Nadie nunca ha reclamado ese cuerpo, o sea, no saben quién es, o sea, no tienen ni idea. O sea, no, o por lo menos yo no he leído tanto esa versión como la otra versión, como la de familiares que nunca han encontrado a sus seres queridos. Al final lo que consigue la maldad humana es que haya para hablar, en este caso decíamos temporadas, pero vamos, para hablar largo y tendido y no dejar de hacerlo literalmente nunca, porque siempre te vas a encontrar un caso, si no es peor, parecido, o si no, pues por desgracia va a suceder, porque ya te digo que la maldad humana está más viva que nunca. Sí, yo creo que si hay una conclusión aquí es que las 24 primeras horas de una desaparición son importantísimas, eso ya lo sabe la policía. Hoy en día ya es una cosa que todo el mundo sabe que es básica. De hecho, a medida que van pasando horas después de las 24 horas, las probabilidades descienden drásticamente. Y sobre todo en una desaparición que implica también menores, porque estábamos hablando de que se ha escarmentado, pero mira cómo se llevaron las primeras horas de la investigación del caso Madeleine McCann y de aquellos polvos estos lodos. Quiero decir, si eso se hubiese encarado bien desde un inicio, probablemente el final habría sido bastante distinto. Pero bueno, Claro, de ahí viene mi que eso quiero decir que no lo digo en tono sarcástico ni irónico, pero siempre lo digo, ¿no? Ahí viene mi decepción con las series policíacas, ¿no? Sobre todo las españolas, y que me perdonen, esa facilidad para resolver los casos y yo digo, pero bueno, si es que luego tú tiras de... Bueno, es que en las series les dan todo en bandeja, Pedro. Claro, pero por eso digo mi pregunta es que estáis haciendo una parodia, porque es que luego tiras de la biblioteca y ves que mogollón de casos es que no tienen ni pajotera idea de por dónde empezar. Entonces yo digo... Eso es cuando yo empecé a escribir novela negra, es lo primero que quería mostrar en los libros, que muchas veces para resolver una investigación hay que usar métodos que no son ortodoxos y hay que ir al margen de la ley, porque es que... Si no... Es que yo, claro, conociendo un poco los datos que hay por ahí, es que ya estoy hablando de mi faceta como guionista, es que sería incapaz de escribir una historia donde los casos se resolvieran con tanta venga, ¿sabes? No sé, me parece surrealista, porque es que luego digo, el rasgo de 2.000 personas al año que no tienen ni idea de cómo han desaparecido, y dices, pero esto, en fin. Es surrealista. Es una reflexión mía. Dejémoslo con que la ficción es la ficción, por desgracia esto es la realidad. Y nada, si, como bien ha dicho Javi, si esto no se sabe nunca a dónde va a llegar, si lo escuchara algún familiar, pues ahí va mi apoyo o nuestro apoyo, dentro de lo que se pueda hacer, ¿sabes? Que es que poco más. Y por lo menos intentar eso, reavivar el caso y que la gente se vuelva a interesar y investigue por su cuenta y oye, nunca se sabe. Así que con esto, chicos, pues despedimos el programa de esta semana, si os parece bien. Por mí estupendo. Perfecto. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí en la tertulia y muchísimas gracias a nuestros oyentes, que me estáis proponiendo muchísimos casos por redes sociales, así que intentaremos en la medida de lo que podamos pues satisfaceros y hacer esos casos, traerlos aquí al programa. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos una semana más. Soy Javier Cobo, nos escuchamos la próxima semana, siempre a través de la niebla.